SCP-092. Lo mejor de la quinta dimensión. Categoría: seguro. Descripción: SCP-092 es un conjunto de 3125 discos compactos de audio, cada uno etiquetado como lo absoluto mejor de la quinta dimensión. Y marcados con los 31 nombres de los artistas que en algún momento formaron parte de la agrupación americana La Quinta Dimensión. Cada copia de SCP-092, cuando se reproduzca en un tocadiscos estándar, producirá un efecto anómalo distinto en cada individuo dentro del rango de audición. El fenómeno anómalo tendrá una duración de 74 minutos, la duración de un disco compacto de audio estándar, tiempo durante el cual los oyentes no podrán salir de rango de audición, o para apagar el reproductor de CD o de otro modo interrumpir su función. Además, cuando el fenómeno anómalo finalice, todos los oyentes que sobrevivan participarán en la vocalización sincronizada de la frase, "Wow, that was real cool". La vocalización sincronizada ha sido observada en los no angloparlantes, bebés preverbales, individuos inconscientes, individuos paralizados, e individuos físicamente incapaces de hablar debido a daño laríngeo, lingual o vocal. Las propiedades anómalas de cada copia de SCP-092 están vinculadas temática y conceptualmente al número 5, dimensiones, o a los miembros de la quinta dimensión. A partir de censurado. 871 copias de SCP-092 han sido evaluadas y sus propiedades anómalas descritas formalmente. Muestra representativa de propiedades anómalas documentadas de casos de SCP-092. A continuación, se mencionarán los diversos casos identificados, así como la propiedad anómala que se lograron percibir. SCP-092-028. Los oyentes experimentan visión quíntuple de todos los objetos en movimiento. SCP-092-041. Los cuerpos de los oyentes emanan cristales pentagonales de boro elemental. Los cristales dejan de materializarse al término del CD, pero no se desmaterializan. Los oyentes sucumben ante la intoxicación aguda de boro en un plazo de 24 horas. SCP-092-042. Los cuerpos de los oyentes emanan lingotes pentagonales de manganeso elemental. Los lingotes dejan materializarse al concluir el CD, pero no se desmaterializan. SCP-092-043. Los cuerpos de los oyentes emanan nódulos pentagonales de cesio elemental. Todos los oyentes mueren por quemaduras de cesio en un plazo de 8 minutos. SCP-092-079. Los oyentes se vuelven fisiológicamente a 5 años de edad. SCP-092-080. Los oyentes se vuelven fisiológicamente a 5 meses de edad. SCP-092-081. Los oyentes se vuelven fisiológicamente a 5 semanas de edad. SCP-092-082. Los oyentes se vuelven fisiológicamente a 5 días de edad. SCP-092-126. Los oyentes experimentan espasmos faciales insoportablemente dolorosos caracterizados por constantes movimientos de morder y masticar, síntomas de la neuralgia del trigémino, causados por la inflamación del quinto nervio craneal. Durante el test inicial, todos los oyentes se azotan a sí mismos inconscientemente contra las paredes de la cámara de pruebas en un intento de escapar del dolor. SCP-092-175. Los cuerpos de los oyentes están pentaseccionados radialmente, produciendo 5 segmentos desconectados que permanecen vivos y móviles. SCP-092-176. Los cuerpos de los oyentes están pentaseccionados lateralmente, produciendo 5 segmentos desconectados que permanecen vivos y móviles. SCP-092-177. Los cuerpos de los oyentes están pentaseccionados longitudinalmente, produciendo 5 segmentos desconectados que permanecen vivos y móviles. SCP-092-178. Los cuerpos de los oyentes están pentaseccionados axialmente, produciendo 5 segmentos desconectados que permanecen vivos y móviles. SCP-092-200. Los oyentes son teletransportados a un sitio en la superficie de Himalaya, la quinta luna más grande de Júpiter.
Los oyentes son devueltos al concluir el CD, pero sucumben antes los efectos combinados de la hipotermia, hipoxia, y envenenamiento por radiación en un plazo de 3 horas. Se han hecho peticiones para usar a SCP-092-200 para enviar equipos de exploración equipados con trajes ambientales a Himalaya. La aprobación está pendiente. SCP-092-256. Los oyentes se convierten en formas bidimensionales. SCP-092-271. Los oyentes pierden de forma espontánea 5 dientes de cada uno. Los dientes no se regeneran después de la conclusión del CD. SCP-092-272. Los oyentes pierden de forma espontánea todos a excepción de 5 dientes cada uno. Los dientes no se regeneran después de la conclusión del CD. SCP-092-273. Los oyentes espontáneamente pierden 5 uñas cada uno. Las uñas no se regeneran después de la conclusión del CD. SCP-092-274. Los oyentes pierden espontáneamente 5 uñas del pie. Las uñas del pie no se regeneran después de la conclusión del CD. SCP-092-285. Los oyentes estornudan 5 veces por minuto durante la duración del CD. SCP-092-286. Los oyentes eructan 5 veces por minuto durante la duración del CD. SCP-092-287. Los oyentes hipan 5 veces por minuto durante la duración del CD. SCP-092-288. Los oyentes tosen 5 veces por minuto durante la duración del CD. SCP-092-315. Los oyentes se ven a sí mismos dentro de la película del 2010 de Lars von Trier, Dimensión, a pesar de que SCP-092 fue puesto bajo custodia por la Fundación M. Von Trier comenzó la producción de Dimensión en los 80s con la intención de continuar durante 30 años, en el que son capaces de interactuar con el entorno, pero no afectan a las acciones de los personajes. Dado que Dimensión solo tiene 27 minutos de duración, los eventos dentro de la película se repiten 2.74 veces. SCP-092-316. Los oyentes se ven dentro de 1993, EastEnders Doctor Who, cruce dimensiones en el tiempo, en el que son capaces de interactuar con el entorno, pero no afectan a las acciones de los personajes. Dado que las dos partes de Dimension in Time son solo 13 minutos de duración total, los eventos dentro de los episodios se repiten 5.69 veces. SCP-092-317. Los oyentes se ven dentro del filme italiano de 1963 Amore in Che Dimension, en el que son capaces de interactuar con el entorno, pero no afectan a las acciones de los personajes. SCP-092-397. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de Alan Shepard, el quinto hombre en caminar sobre la luna. SCP-092-399. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos. SCP-092-400. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de Mackenzie Bowell, el quinto primer ministro de Canadá. SCP-092-401. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de Edward Seaga, el quinto primer ministro de Jamaica. SCP-092-402. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de Charan Singh, el quinto primer ministro de India. SCP-092-403. Los oyentes experimentan momentos aleatorios en la vida de Helen Hayes, la quinta ganadora del premio de la Academia a Mejor Actriz. SCP-092-466. Los oyentes se transforman físicamente a los miembros de la formación original de la quinta dimensión, a como lo eran en el momento de la creación del grupo en 1966. SCP-092-467. Los oyentes se transforman físicamente a los miembros de la formación original de la quinta dimensión, a como estaban en el momento de la disolución del grupo original en 1975. SCP-092-468. Los oyentes se transforman físicamente a los miembros de la formación original de la quinta dimensión, a como lo eran en el momento de la reunión del grupo original en 1990. SCP-092-469. Los oyentes se transforman físicamente a los miembros de la formación original de la quinta dimensión, a como lo son hoy.
Los oyentes que se transforman en Ron Thompson, resumen su forma original después de la conclusión del CD, pero no resucitan. Cuando una copia de SCP-092 se inserta en la unidad SD de un ordenador personal, se pueden acceder a sus archivos sin desencadenar los efectos anómalos. El examen de los archivos indica que cada CD tiene un contenido diferente. Todo el contenido es material de audio o perteneciente a la quinta dimensión y sus miembros individuales. Además de todas las canciones publicadas comercialmente, los archivos contienen las actuaciones en directo, sesiones de práctica, audiciones, entrevistas con los medios y conversaciones personales. Registro de adquisición. En 5 de mayo de Censurado. un hombre no identificado, de aquí en adelante SCP-092-B, llevando 2 maletas se acercó a los guardias de la puerta delantera del sitio 19, y declaró que deseaba entregarse a sí mismo y a sus creaciones anómalas en custodia de la fundación. El contenido de sus maletas fue confiscado, y clasificado como SCP-092. SCP-092-B fue transferido al sitio 37 para interrogación. Durante el interrogatorio, SCP-092-B reveló las conexiones temáticas, 5 dimensiones, y la quinta dimensión, entre todos los casos de SCP-092, y luego se suicidó. El acceso requiere autorización de nivel 4 de seguridad o superior. Transcripción de la declaración de SCP-092-B al llegar al sitio 19. Señor, esto es propiedad privada. Usted no puede. Este es un sitio secreto de la Fundación, ¿verdad? Usted no puede venir aquí, señor. Yo. Eres de la Fundación SCP, y yo soy un fracaso. ¿Qué es eso, señor? Eres de la Fundación SCP y yo soy un fracaso. Pienso que soy más inteligente, pero no lo soy. Soy un estúpido aburrido e inculto que piensa que el dinero y chistes baratos pueden ocupar el lugar de talento e inspiración. Soy un insulso. Soy apagado. Soy incompetente, no tengo sentido del estilo, y la única razón por la que no soy un criminal del arte es que nada de lo que he hecho siquiera está cerca de ser arte. Usted me puede asegurar, y usted me puede contener, pero nadie me puede proteger. Por favor, tómenme a mí y a mi basura anómala bajo custodia. En este punto, los guardias pidieron refuerzos. SCP-092-B repitió esta afirmación textual hasta que fue detenido. Extracto de la transcripción del interrogatorio de SCP-092-B, sesión 2. Sí, entendemos lo de 5 Cs, gracias, eso ha sido de gran ayuda, pero también nos preguntábamos lo que nos puede decir acerca de la forma en la que hizo esto. Solo quería agradar, ¿sabe? En verdad lo hice. Pensé, bueno, tenía mi legado y mi colección, y allí estaba el inmueble, y el museo abandonado, por lo que gran parte de las cosas iban juntas, y no era tan difícil, y, miré, mis ideas eran mejores que las suyas. Lo fueron. Sé que lo fueron. No, no lo son. Nadie está impresionado por el estúpido sencillo juego de palabras. Ni siquiera es un buen juego de palabras. Es paronomasia nivel jardín de niños, o mira 5 dimensiones que otras cosas pueden usted pensar en que vienen de 5 en 5, no valgo nada. No valgo nada. Mejor que mis ideas. No hay significado profundo de lo que hice, todo es solo porquería superficial de pueblo Potemkin. Imitación son sacada de mierda en el río de los logros humanos. Es de este inmaldito Oakland, y joder yo ni siquiera entiendo esas jodidas alusiones. Soy un aspirante sin inspiración, soy aburrido, soy un copión sin una maldita pizca de imaginación. He perdido y arruinado milagros. He desperdiciado tanta materia prima que mejores personas podrían haber hecho tanto, con yo solo. No soy genial. Nunca lo seré. En realidad, estoy arrepentido por el desorden. Estos no son mis brazos.
En este punto, SCP-092-B tomó su cabeza con ambas manos y la arrancó de su cuello, matándose a sí mismo instantáneamente. Procedimientos de contención. Las 3125 copias de SCP-092 deben ser mantenidas en envolturas individuales aptas para contener discos compactos no anómalos, CD, y deben ser almacenadas en casilleros estándar de objetos inanimados en el sitio 37. Cada copia debe ser enumerada individualmente con un marcador permanente. Las pruebas con las copias de SCP-092 deben ejecutarse en cuartos insonorizados. Solo una copia de SCP-092 puede examinarse a la vez. Solo el personal clase D puede escuchar las copias sin examinación previa de SCP-092. Los proyectos de investigación que involucren a que personal ajeno a la clase D escuche copias de SCP-092 requieren aprobación escrita del comando del sitio. El cadáver de SCP-092-B actualmente no se considera anómalo, excepto por asociación, y se conserva en el congelador del depósito de cadáveres del sitio 19. Fin del reporte.